Buenos Hola, días, profe, buenos profe. días. Buenos días. Hola compañeros, ¿cómo están? Buenos días, Yamilet y Didier. Buenos días los demás compañeros, ¿cómo están? Pues bueno, vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy. Por cierto, dos comentarios muy breves. El primero de ellos es, estuve revisando sus exámenes, sus evaluaciones, para ver cómo andaban. En general, hubo buenas respuestas por parte de ustedes, eso debo reconocerlo. Me gusta que así sea, ¿no? O sea, que pongan empeño en mi materia, por ejemplo, para mí es muy importante y eso lo quiero reconocer. Ahora otra, ayer les mandé igual mensaje por el grupo y creo que nadie me respondió de enterado, entonces yo supuse
que estaban enterados, ¿no? Entonces, bueno, esa es la otra. Son los dos comentarios que quería hacer yo. Y bien, bueno, pues vamos a dar comienzo a la sesión, compañeros, antes de que otra cosa. Bueno, el tema de la clase pasada, ¿alguien me puede recordar de qué fue el tema que estuvimos abordando la sesión pasada? ¿Sobre qué platicamos la sesión pasada? Bueno, antepasada, digo, la pasada no hablamos porque fue examen, pero la antepasada, ¿de qué trató? ¿De qué fue la sesión? ¿Me pueden decir? Profe, Mande. fue de los acuerdos, ¿no? De el azúcar y cacao, todos esos. Ok, fue de los acuerdos del azúcar y el cacao. Muy bien, muy bien. En efecto, eso fue lo que abordamos. Gracias, Oscar. Fue lo que abordamos en la clase anterior. Ahora, si yo les preguntara en este momento, menciónenme otro producto de igual relevancia e importancia que a nivel mundial a todos nos sirve de alguna u otra manera. ¿Me pueden mencionar al menos un producto? No necesariamente tiene que ser un producto agrícola, sino un producto que sirve para producir otros bienes, o sea, un derivado, ¿no? Más bien un Petróleo. subyacente. El petróleo, muy bien, el petróleo, en efecto, a eso quería llegar, al petróleo. Ustedes saben la importancia que tiene el petróleo, tanto económica como, pues sí, incluso para la paz social, ¿no? La paz social sirve. Alguien puede decirme, no, pues de qué manera puede ayudarme en la paz social con el petróleo, ¿no? ¿O qué relación guarda el petróleo con la paz social? Bueno, ustedes saben que existe una organización que es la encargada de regular todo esto del petróleo. Ahora, si les preguntara yo a ustedes, díganme la importancia que tiene el petróleo para las actividades de nuestro día a día. ¿Qué me podrían comentar al respecto? Compañeros, ¿qué me podrían decir al respecto del petróleo o la importancia que tiene hasta nuestros días el petróleo? Pues Pues, es muy importante, profe, Ok, es muy importante, díganos por qué es muy importante. porque de los derivados del petróleo los utilizamos cada día, ¿no? Aquí en la pluma, un cuaderno, Ok, muy bien, hay mucho derivado muchas, del... muchas cosas. Perfecto, muy bien. Uso diario. Ok, ¿alguien más que nos quiera mencionar otra importancia que este elemento tenga o guarde importancia para nosotros? Porque es un combustible muy comercializado, profesor. Ok, combustible en efecto muy comercializado. Ok, es el recurso natural más importante de los países industrializados, eso es correcto. Es la fuente de energía mundial, también eso es correcto. ¿Qué más? ¿Qué otra importancia tendría? O bueno, díganme, ¿qué países son los principales productores de petróleo? A ver, vamos a eso. Ahora díganme, ¿qué países son los principales productores del petróleo? Dicho de otra manera, ¿cuáles que son, profe? Profesor. sí, digo que, mande Magali. Los No. Emiratos Árabes, ¿no, Ajá, profesor? mira, ajá, Emiratos Árabes. Ok, los Emiratos Árabes Unidos, eso es lo tenemos en la parte de Medio Oriente. Y aquí en América, díganme quién es, o sí, quién es principal productor de... Podría, no sé si estoy bien, pero igual entraría Venezuela, ¿no? Es Venezuela, en efecto, muy bien. Exactamente, Magali, es Venezuela, muy bien. México, México tiene también sus lugares de producción, las plataformas, que es como se les llama. Ok, pero el icono y la estrella es Venezuela. Perfecto. En el caso de aquel lado de Medio Oriente, lo que ustedes mencionaban, la OPEP, es quien es la potencia productora de petróleo. Muy bien. Para que se den una idea, la importancia que tiene el petróleo representa el 3% del PIB mundial. El 3%. Un solo producto representa el 3% del PIB a nivel mundial. O sea, es muy importante porque ustedes saben que cuántos productos componen eh, o sea, cuántos productos hay a nivel mundial, son millones de productos, pero que uno solo me abarque el 3% es muy interesante, muy importante. Ahora, las reservas de petróleo se encuentran en efecto, donde nos comentaba la compañera Magali, en Venezuela, en primer lugar, tenemos Arabia Saudita, Irán e Irak.
¿sale? Entonces son nuestros 4 lugares donde están las reservas de petróleo más grandes. Entonces, bueno, justamente antes de compartir un poco la pantalla, vamos a pasar lista, paso lista, y ya podemos avanzar con lo que realmente quiero que veamos el día de hoy. Entonces, bueno, está Jamie, ¿está? Sí, profe, buenos días, presente. Hola Jamie, buenos días, gracias. Entonces, bueno, déjeme ver. Arellano Javier, ¿está? ¿Está Javier? No, no está. Bueno, seguimos con Melanie, ¿se encuentra? Presente, profe. Gracias, Melanie. Muy bien. Kevin. Kevin está. Bueno. Jessie. Presente, profe, buenos días. Buenos días, Jessie. Yamilet se encuentra. Sí, profe, De presente. acuerdo, muy bien. Didier. Presente, profe. Muy bien. Hinojosa. Martínez Carrasco. Presente, profesor. Bien, Aquí bien. estoy presente. De acuerdo, muy bien. Martínez Carrasco. Presente. Gracias, compañera. Jaylin. Oscar. Jimena. Presente. Magali. Presente. Bien, Nieto. Presente, profe. Muy bien, compañero. Prado. Paola Prado. Presente. Itzayana. Buenos días, profe. Presente. Buenos días, compañero. Muy bien. Brandon. Presente, profe. Muy bien, compañero. Cintia. Presente. Muy bien. Dana. Presente. Muy bien. Fátima. Kevin Soto. Presente. Muy bien. Kevin Soto. Presente, profe. Muy bien. Y Giovanna. Presente. Perfecto. Muy bien, compañeros. Creo que ahora estuvimos casi casa llena. Muy bien. Bueno, seguimos. Voy a empezar ahora sí a compartir mi pantalla, les decía yo, para que trabajen, bueno, mencione estos datos que les estoy diciendo, que son muy interesantes, son datos recientes y vamos a ver todo lo que gira en torno a este producto, que es altamente importante. Les decía yo entonces que en la cuestión del petróleo, voy a escribirlo aquí, el petróleo, ¿dónde se encuentran las mayores reservas? Les mencioné 4 lugares, ¿no? Venezuela, lo que es Venezuela, lo que es Arabia Saudita, les decía yo, Arabia Saudita, Irán, Irak. Bueno, de acuerdo a OPEP y datos recientes, les estoy diciendo yo datos recientes, de acuerdo a OPEP, la producción, o más bien en el mundo existen 1.65 billones de barriles, que eso a cuánto es equivalente a 262 billones de litros. Eso es equivalente a 262 billones de litros, que sería el equivalente a 262, si lo convertimos, kilómetros cuadrados. Para que sea una idea del tamaño de las reservas que actualmente la OPEP dice que tiene. Entonces, bueno. Ahora, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos barriles se producen al día? De acuerdo a datos que ustedes hayan escuchado, ¿cuántos barriles se producen al día, compañeros? A ver, díganme. ¿De cuánto es la producción diaria de barriles? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Han leído? Compañeros. ¿En dónde? O sea, en el mundo, ¿cuántos barriles al día se producen? ¿Un millón? 1 millón. A ver, alguien da más, como si fuera una subasta. ¿Quién da más? ¿Quién da más?
Eleven la puja. A ver, Yo iba a decir lo mismo. 300 ¿Cuál millones. un millón? ¿cuánto? Yo lo busqué ahorita y dice que en el 2008 eran 15.3 millones al día. Ok, en el 2008, sí, sí es esa cifra, más o menos de 15 a 17. Ahora, actualmente, compañeros, 600 millones. 600, no, no, compañeros, 383, perdón, millones de barriles. 83 millones de barriles al día. Al día, 83 millones de barriles al día. La producción, ahora, si mantuviéramos esta extracción al día, porque la extracción, déjenme anotarlo aquí, la extracción, hay pronósticos que el petróleo alcanzaría para tan solo 54 años. O sea, de a partir de hoy, 54 años más sería hasta el 2075, ¿no? Aprox al 2075. Al 2075 tendríamos petróleo. Esos son los cálculos que se tienen estimados al respecto, o más bien referente al petróleo. Tendríamos 54 años más en petróleo. Ustedes tendrían qué edad entonces. Ahorita tienen como veintitantos, ¿no? 20, 21, no sé cuántos tengan. O sea que tendrían como 70 años cuando el petróleo se acabaría. ¿Qué les parece este dato? ¿Asombroso? ¿O no les importó? O díganme, compañeros. Pues a mí sí me impactó porque vemos cómo es tan necesario este producto para nosotros, ¿no? Cuando antes, sinceramente, no era así. No era así. Nos estamos haciendo dependientes. Ah, bueno, yo lo veo de esa manera porque abusamos mucho del plástico y de sus derivados. De acuerdo, muy bien, es una excelente observación, muy bien, de acuerdo. Sí, es un producto que nos hemos vuelto dependientes, ¿no? Esclavos del uso de plásticos combustibles y demás, ¿no? Muy bien, en efecto. Muy bien, Itza. Me gustó esa participación. Ahora, si yo les dijera, o más bien de estos países, ¿cuáles les suenan polémicos? ¿O cuáles han causado cierta polémica a nivel mundial? Porque Pues digo, Venezuela y todos No, los pues Irán todos. y Irak. ok, Venezuela, Arabia Saudita, Irán y Irak son polémicos, pero ¿a cuáles han invadido? Estados Unidos. En Pues el caso de Estados Unidos, ¿a quién ha invadido? A ver. Irán, Irak. 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 Creo que también Vietnam, ¿no? Ok, sí, Vietnam, pero ahorita no tenemos como eje principal de producción de petróleo, pero de esos que estamos aquí mencionando, ¿a cuáles se han invadido? ¿A Irán? ¿A cuál más? Denme un segundo, por favor, compañeros, un segundo. Claro, profe.
Bueno, continuamos entonces. Les decía que la importancia. Entonces, ahora, continuando con con este análisis que estamos haciendo previo a pasar a los países exportadores de petróleo, a la OPEP, bueno, vamos a darnos cuenta que países como Estados Unidos, voy a escribirlo aquí, países como Estados Unidos, Estados Unidos han propiciado la invasión de lugares como Irak y Libia, ¿no? Entonces, con esto podemos hacernos una idea en la mente de cómo está la situación, o más bien cuál es el trasfondo de cuando un país invade a otro. No lo invade, ¿por qué? Porque quiera mantener la paz. Eso es el escudo con el que regularmente ellos se justifican diciendo voy a llegar a tal territorio porque quiero la paz social y no quiero que eso desaten guerras y demás. Pero el motivo o el trasfondo es económico. Acuérdense, la manera de apropiarse de los recursos de otra nación, vamos a ver que es a través de la invasión. Entonces, Estados Unidos es uno de los que ha puesto el ejemplo en ese sentido de lo que es la invasión. Ahora, con ese terrorismo también ha destruido lo que es Siria y controla la monarquía de lo que es Arabia Saudita, ¿no? A Venezuela lo ha intentado invadir varias ocasiones, con esto de los golpes de Estado que han habido, la crisis en la que se mantiene, y pese a que son un país, diciéndolo así, en cuestión de recursos naturales rico, como es el petróleo Venezuela, tiene problemas económicos en otros sentidos, y por eso la población no tiene condiciones de vida que debería tener propias de un lugar que tiene tantísimo petróleo. Si nosotros comparamos las condiciones de vida de países como la parte de Arabia Saudita con Venezuela, son totalmente opuestos. ¿Pero por qué? Porque la concentración se queda se hace una gran concentración y ese recurso se queda en muy pocas manos. Eso es la otra, ¿vale? Entonces, bueno, teniendo conciencia de esto que aquí mencioné, la producción que se tiene, el estimado que se tiene para los años que se tendría disponible el recurso, vamos a ver que es un problema grave, ¿no? Muy grave. Entonces, bueno, dicho esto, podríamos nosotros eh, compartir lo que es la presentación que quiero que veamos, lo que quiero que veamos el día de hoy, es referente a la OPEP. Y la OPEP, como ya muchos de ustedes me dijeron, es aquella que se encarga de organizar a los países petroleros. ¿Y con qué fin? ¿Se acuerdan ustedes que nosotros llevamos la materia de economía? Y en esa materia de economía nosotros veíamos lo que era la oferta y la demanda. Recuerdan que lo mencionamos, la oferta y la demanda. Ok, bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo o cuál es el objetivo primordial de la oferta y la demanda? ¿O qué es lo que se busca dentro de esto? Que el precio no caiga, no, no disminuya, pero tampoco aumente. Por lo tanto, la OPEP tiene que regular eso. Ahora, si yo les preguntara, de acuerdo a los conocimientos que tienen de economía, de microeconomía, de macroeconomía sobre todo, ¿de qué manera estos países pueden aumentar el precio del petróleo? ¿O de qué manera pueden tumbar el precio del petróleo, como también se le dice? A ver, quiero escucharlos. Quiero que me digan de qué manera pueden hacer una cosa u la otra. A ver, ¿Puede plantear de nuevo la pregunta, profesor? Es que eh, está un poquito... sí, les decía yo que de qué manera la OPEP puede tirar el precio del petróleo o de qué manera puede alzarlo de manera incontenible. ¿Cuáles son las formas que podría hacer? Bueno, más bien la forma en que lo podría lograr. ¿Cuál sería? Pues, por ejemplo, liberando un exceso o sea, de venta de petróleo, o sea, Ok, vender las... muy bien. Ok, Eso vender. es que el precio es que el precio se reducirá, ¿no? Porque pues hay una sobreoferta. Perfecto, muy bien. Eso es una medida económica. En efecto, esa es la medida que yo quería escuchar. Y así está Hinojosa. En efecto, si los países de OPEP elevan su producción, es decir, de que en vez de que estén extrayendo los 83 millones que vimos, incrementen su producción, que sean 90, que sean 100. ¿Qué pasa en ese entonces? El precio se cae. Ahora, en el escenario opuesto, ¿cuál sería el caso? Que, por ejemplo, redujeran su producción. ¿Qué pasa si reducen su producción los países exportadores de petróleo? ¿Qué pasaría con el precio internacional del precio del petróleo?
¿Se eleva? Se eleva, muy bien, se eleva. Esa es la otra manera en cómo ellos controlan, ¿no? Esta parte de los precios del petróleo. Muy bien. Ahora, si yo les preguntara a ustedes en este momento, ¿cuál es el precio del petróleo? ¿Qué me dirían? ¿Cuál es el precio? ¿O dónde puedo consultar el precio del barril? ¿Cómo se le llama al barril o al barril que también se le conoce como el precio del crudo? ¿De cuánto es el precio del crudo al día de hoy, compañeros? ¿O de dónde podríamos sacar esta información? El día de ayer, 27 de enero. Compañeros, ¿cuál es el precio? Profe, bueno, lo 54 acabo de pesos. investigar ¿Sí? y dice que el petróleo de la OPEP se cotizó en 58.87 pesos y que diario aumenta un 0.02 o un Ok. 0.4% desde ayer. Ok, muy bien. ¿Eso de dónde lo sacó? ¿De qué fuente lo sacó, Itza? ¿De dónde lo obtuvo ese dato? Ay, es que aquí dice OPEP, pero no estoy segura. Bueno, ok, pero bueno, el dato sí está muy cerca del aproximado que yo también les iba a comentar. En efecto, esos datos los pueden sacar ustedes de la siguiente fuente. Es más, si tienen oportunidad ahorita mismo, busquen en datosmacro.com.expansión. ¿Se acuerdan que ya han consultado datos ahí? En datos macro. Bueno, ahí consulten el dato del precio del petróleo. Y yo se los adelanto. El precio que tuvo el día de ayer, 27 de enero, que fue la última consulta que hice. Entonces, bueno, el precio de ayer fue de 55.31 dólares por barril, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto aumenta el precio al día más o menos? El estimado que se tiene es que aumenta 0.8% en promedio diario, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Aumenta 0.8% diario el precio del barril. Les repito, pueden buscar en esta fuente en datosmacro.expansión o PEP, ahí tiene PEP, registra sus precios al día, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de que la OPEP es muy importante, me la mencionaron también ustedes, y dijimos que ellos son los que coordinan. Bueno, voy a ponerlo aquí, lo voy a escribir aquí. Ok, la OPEP es, ya me lo habían dicho ustedes, creo, que era la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Países exportadores de petróleo. Organización de Países Exportadores de Petróleo son la otra organización, bueno, que se encargan y mañana veremos, no, mañana no, la otra semana veremos la OAPEC, ¿no? Que es otra muy parecida a la OPEP. La OPEP es la más conocida, pero la otra tiene también su importancia. Y bueno, vamos a ver que entre sus funciones está coordinar las políticas petroleras de los países miembros, sobre todo, y es el punto de referencia, del precio internacional, del precio internacional. Profe, tengo una pregunta. Dígame, ¿La OPEP funciona como un oligopolio? la OPEP sí, en efecto, funciona como un oligopolio. ¿Se acuerdan que lo vimos en micro, no? Me parece que vimos las estructuras de mercado. ¿Y qué características presentaba el oligopolio, Jamie? Díganos. Pues que son varios países, pero que son los únicos como Ok, varios países, ajá, del precio. varios O sea, países. ellos pueden hacer que suban o que baje. Ok, y controlan muy bien el precio, es decir, entre ellos se ponen de acuerdo, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo en esto que estamos comentando.
Sí, profe. Muy bien, en efecto, y eso es a lo que yo quería llegar, pero usted no los dijo, y eso es totalmente cierto. Funcionan como un oligopolio. Obviamente la estructura del oligopolio ya la mencionamos también, ya la vimos, de qué trata, de qué es un oligopolio, en qué consiste un oligopolio, y ustedes pueden consultar, les decía yo, el precio diario de López, ahí se reporta diario, pero bueno, podemos contar de los, no sé, últimos creo que 10 años para acá, diario, ahí está el precio y también hay un concentrado mensual, o sea, es un promedio mensual de cómo están los precios. Entonces, ahí pueden consultar, les digo, el precio del petróleo el día y sirve muy bien como un referente, en efecto. Entonces ya mencionamos esto. Ahora sí vamos a pasar a la presentación, ya que dimos una introducción de la importancia de este elemento. ¿Podría poner tantito otra vez el pizarrón, por favor? Claro que sí, Jenny, por supuesto. Ahí está, por favor, si van a tomarle nota, tómenla y ahorita seguimos con esta introducción. Ya, gracias. Ya, perfecto, muy bien. Listo, bueno. Esta presentación es muy interesante, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Esta presentación me parece que sí es esta la que nos habla. Sí es esta, muy bien. Bueno, vamos a ver o conocer más bien qué es la OPEP. Ya sabemos que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pero no hay que quedarnos simplemente con esa definición. Hay que entrar en aspectos más específicos, como lo que es sus inicios de la OPEP, o sea, cuál fue el origen de la OPEP, los logros y sus debilidades que también ha tenido, por supuesto, cómo está el entorno energético. Ustedes saben que ellos compiten, ¿no?, entre sí, y sobre todo hay países que son sus grandes compradores. El futuro que se prevé para la OPEP, y vamos a ver qué es la OPEC. Que esto no tiene que ver con la OAPEC. La OAPEC la vamos a ver en la próxima sesión. Bueno, ¿quiénes fueron sus fundadores de la OPEP? ¿A quiénes les debemos el nombre de la OPEP? A Juan Pablo Pérez Alfonso, que fue el ministro de Petróleo de Venezuela. El ministro de Petróleo de Venezuela, en México su equivalente, ¿quién sería? El director general de Pemex. El director general de Pemex y el ministro de Petróleo de Venezuela, en este caso, son el puesto equivalente. En el caso de Venezuela y en el caso de América, fue Juan Pablo Pérez Alfonso. En el caso de Arabia Saudita, fue Abdul al-Tiraki, que fue también el otro fundador. Los dos fundadores fueron ellos dos, por una parte en Venezuela y por otro en Arabia Saudita. Entonces, este dato ya lo saben, ya lo conocen, porque a veces uno se preguntaba, pues, ¿quién creó la OPEP, no? ¿A quién se le ocurrió eso? Bueno, a ellos dos. Ahora, muy bien, actualmente, ¿quién es el secretario general de la OPEP? Pues es este señor que se llama Abdallah Salem El Badri. Él es el actual director de la OPEP. Bueno, no se le llama director, se le llama secretario general. Es este señor. Muy bien. Ahora, aquí está. Les enseño que la OPEP es una organización. Mande. Permítame copiar el nombre, es que sí está raro. Ok, perfecto. Es Abdallah Salem El Badri. Exacto. Ya, gracias, profesor. Muy bien, seguimos, compañeros. Ahora, decíamos que la OPEP es entonces una organización intergubernamental, o sea, entre gobiernos, que se crea el 14 de septiembre de 1960 en la ciudad de Bagdad, en Irak, que es su capital. Y en ese momento había 5 países productores: Venezuela, Arabia Saudita, Irán, Irak y Kuwait. Bueno, y posteriormente se integraron otros miembros que también tienen gran cantidad de recurso petrolero. La OPEP, ¿ante quién se tiene que registrar? Por ser un organismo intergubernamental ante la ONU. Entonces, se crea en el 60, hasta el 62 se le da el registro oficial ante la ONU y se reconoce por el Consejo Económico y Social de la ONU hasta 1965, es decir, desde que se fundó pasaron 5 años hasta que fuera realmente reconocida por el Consejo Económico y Social. ¿Por qué fue realmente reconocida? Por la gran importancia que
tiene este recurso. Y aquí en el mapa podemos ver estos países que yo les mencioné, donde se ubican: Venezuela, Arabia Saudita, Irán, Irak. Ahí están ubicados en el mapa, perfectamente visible, ¿no? Donde podemos ubicarlos. Entonces, si nos copia eso que está aquí abajo, es parte de la historia para que podamos avanzar. Bueno, seguimos, compañeros, entonces. Bueno, aquí están los que estaban integrados en ese momento a lo que es la OPEP, los que les dije que eran 4, pero todos los que se fueron juntando fueron la docena petrolera, como se hacían llamar, la docena petrolera: Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait, Venezuela, Qatar, Indonesia, Libia, los Emiratos Árabes Unidos, Nigeria, Ecuador, Gabón. Entonces, bueno, aquí están y sus reservas que tenían, pero bueno, ellos eran los primeros que estuvieron, por decirlo así, y se les llamó la docena petrolera. Estos territorios, y aquí dice el año en que se fueron agregando. Por ejemplo, en el 60 estaban los 5 que les mencioné: Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait, Venezuela. En el 61 entra Qatar, Indonesia en el 62, y sale en el 2008 Libia en el 62, los Emiratos Árabes en el 67, Nigeria en el 71, Ecuador en el 73, sale en el 92 y quiere volver a ingresar en 2007, pero ya no se le permite. Gabón también, y aquí a los otros dos que tenemos abajo. Entonces, el antecedente propiamente, más bien, de los 4 que actualmente conocemos, ¿quién es el antecedente directo? Es, en este caso sería la docena petrolera. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? La docena petrolera. Si gustan, tomen nota para que sepan quiénes eran esos 12 países que formaban parte primordial. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, aquí Sí, estamos. Sí, profe, pero estamos tomando nota. Es que luego se va un poquito rápido. Ah, ok, está bien. Dije, no me están escuchando, pero ya se fueron los compañeros. No nos andamos copiando. Mientras estén copiando y no copiando, todo está bien, ¿eh? Las dos cosas. De una vez, ¿no? No, está bien, compañeros, cada uno que me dicen que andan haciendo esas cosas malas. No, no es cierto, profe, no es cierto. No, se ve que ustedes no, son muy tranquilos. Profe, eso no le gusta a Dios, y pues Bien no. relajados. Eso es, además hay que arrepentirse en este momento de todo lo malo que han hecho, ¿no? Sí supieron lo que apenas anunció el Congreso de Científicos Moleculares, ¿no? Con el reloj del apocalipsis, ¿no? ¿No escucharon esa nota que apenas salió ayer? Sí, que se supone que el reloj del apocalipsis eran 7 años, ¿no? Exactamente, y lo adelantaron a 100 segundos antes de la medianoche. Fin, vamos a Exactamente. morir. Exactamente, entonces, bueno, sí escucharon de eso, ¿verdad, ¿En compañero? dónde ¿Mandé? está ese reloj, profe? ¿En dónde está ese? Ay, ayer dijeron el lugar. No recuerdo en este momento dónde está, pero bueno, porque yo creo que lo leí de rápido y fue en la noche que yo me dije, ¿y esto qué, no? O sea, te juro que en un principio me pareció un poco así como extraño. Y ya cuando bueno, lo vi completo y dije, híjole, esto creo que sí está muy, muy canijo. De hecho, estaba buscando la nota, creo que la guardé, pero no, creo que no la tengo. Pero me pareció, de hecho, aquí está, ya lo encontré. Sí, estaba en el Universal, ayer lo leí. Aquí está, ¿no? La nota dice algo así. El coronavirus pone el reloj del juicio final a unos segundos del apocalipsis. Y bueno, es un reloj que se encuentra en... ¿Dónde se encuentra? Aquí decían.
en Manhattan. Perdón, en Chicago. En Chicago, se encuentra en Chicago. Y ahí pusieron eso que les estoy comentando. El reloj se ajusta a 100 minutos, que es minuto y medio, de los 7 años que en efecto decía el compañero que había. Entonces, ¿qué toma en cuenta esto? Factores como el cambio climático, armas nucleares, pandemias, como la que estamos viendo, y otras más letales que según dicen, vienen. Entonces, eso habla de la gravedad del problema. Y lo que comentábamos, y lo que yo les comentaba al principio, síganse cuidando, compañeros. Los exhorto a que se sigan cuidando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me están escuchando, compañeros? Así lo escuchamos, está Ok. un poco pues, atemorizante, ¿no? No, muy, muy atemorizante. Es muy delicada la situación. Entonces Bueno, uno sobreexplotar las cosas. sí, es muy, muy, muy canija la situación. Bueno, seguimos entonces. Aquí está la bandera de la llamada docena petrolera. Con ellos los que formaban parte, ¿no? Aquí está la foto para que los ubiquen, los conozcan. Y en sus cursos posteriores, pues, al menos sepan identificar las banderas, ¿no? Hay un curso donde tienen que aprenderse las banderas de las diferentes regiones. Ubicar las banderas, y casi visualmente decirme este es de este es de este es de este, así. Bueno, seguimos entonces. Los hechos relevantes de la OPEP, les decía yo, se creó en 1960. En el 64 se unifican las regalías, es decir, se hace el fondo para que la OPEP se mantenga. Luego se hace un programa de producción, es decir, de cuánto va a ser la producción diaria para evitar lo que les decía yo del precio, las caídas o las elevaciones desmesuradas del precio. Se crean las políticas luego petroleras en el año 68, en el año 72 el acuerdo de participación, en el 73 la fijación de precios. Ahora, pregunta compañeros, ¿qué es el embargo petrolero? Yo supongo que es cuando se embargan las empresas que se encargan de extraer el petróleo, ¿no? Ok, Por deudas del país. bueno, ok, eso, ¿a qué le hace referencia la palabra embargo? Eso pasó en el 73 y se le llamó la crisis del petróleo, que es el embargo petrolero. ¿Y en qué consistió? De hecho, fue la primera crisis del petróleo. Se da en octubre del 73 y ¿a qué se refiere? ¿O por qué se da la crisis petrolera? Una pregunta, ¿la palabra embargo la han escuchado, por ejemplo, en el caso de Cuba con el resto del mundo? ¿A qué hace referencia la palabra embargo? Yo las he Como escuchado a de privar, quitar. Quitar, ok, muy bien, quitar o prohibir, en efecto. Bueno, entonces, ¿qué es el embargo petrolero? ¿O por qué se da una crisis de petróleo en el 73? En el 73 no fue la finalización de la guerra de Vietnam. Exactamente, hubo la guerra del Golfo Pérsico, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ok, muy bien. Entonces, la OPEP decidió no exportar más petróleo a los países que habían apoyado a Israel. Entonces, dijo, tú me traicionaste, apoyaste a Israel, entonces no te voy a exportar petróleo. Te prohíbo la exportación de todos nuestros países petroleros. Pues obviamente ellos tenían el recurso. Dijo, no vamos a exportarte petróleo, a ver cómo mueves tu industria, tu transporte, todo. Y ustedes saben que el petróleo es elemental, es esencial. Entonces, el embargo consistió en no exportarles a esos países que habían apoyado a Israel. En este caso, ¿quiénes eran esos países? Pues eran Estados Unidos y sus aliados de Europa Occidental. Pregunta, compañeros, ¿dónde está Europa Occidental? ¿Qué es Europa Occidental? ¿Qué países contempla Europa Occidental? ¿Es Países, Alemania o así? Países no, Exactamente. bajos, países como ¿no?
Sí, España también, ¿no? España, Alemania, Francia, todos los países que están Francia. del centro para el lado izquierdo. Ok, Europa del Este es los países de Rusia y todos aquellos países. Muy bien, perfecto. Entonces, ahora les pregunto a ustedes, ¿qué consecuencias trajo el embargo petrolero? Si les estoy diciendo que no le iban a vender a los países, o sea, directamente la OPEP no le iba a vender a los países que lo apoyaron a Israel. Entonces, ¿cuál es el otro camino que se les ocurre a ustedes que seguirían los demás países para hacer negocio? A ver. Compañeros, díganme cuál sería el otro camino para poder hacer negocio. A ver, vamos a pensar en un siguiente ejemplo. Vamos a pensar que yo a ustedes agarrara la mitad del grupo, ¿no? Y les dijera, a ver, a ustedes les voy a regalar. Más bien les voy a vender, vamos a pensar que yo vendiera el petróleo. Les voy a vender la mitad de ustedes porque ustedes sí me apoyaron. Ahora, a la otra mitad no le voy a vender nada. ¿De qué manera a los que les estoy vendiendo yo podrían hacer negocio? A ver, díganme. Les pongo el ejemplo más entendible. ¿De qué manera podrían hacer negocios? ¿Cuál sería una manera rapidísima de hacer negocio? Vamos a pensar que todos necesitan el petróleo, pero yo nada más se lo vendo a la mitad de ustedes. A la otra mitad yo no les voy a vender nada porque no me apoyaron. ¿De qué manera podrían hacer negocio ustedes? A ver, díganme. Compañeros, A los díganme. que no les va a vender. ¿A los que qué, perdón? A los que no les va a vender, ¿se refiere? Ajá, o de qué manera ustedes podrían hacer negocio sin que yo, pues como tal, lo pudiera detener. O sea, de qué manera yo no podría evitar que ustedes hicieran negocio. Hay una ¿Crear manera. alianzas? Alianzas y luego. A ver qué pasa si yo les vendo a la mitad de ustedes y a la otra mitad yo no les vendo. Los demás van a padecer una crisis porque no van a tener el recurso. Ustedes a los que les vendo van a estar bien. Pero, ¿de qué manera podrían hacer el negocio de su vida? ¿Cuál sería la manera rapidísima de hacerlo? Pues revenderlo. Revenderlo, en efecto, revenderlo. Entonces yo te vendo a ti, pero a él no. Ah, bueno, me dices, no te preocupes. Entonces tú, si me lo compraste a 100, vamos a poner números cerrados para que sea más fácil. A $50 el barril yo te lo vendí a ti porque tú sí me apoyaste. Entonces tú lo vas a vender en $50 a los que no tienen. Pregunta. No, más caro. Más caro. Ok, entonces eso que provocó en el precio del petróleo, un efecto que inflacionista, ¿no? Porque el precio se incrementaba. Pero ¿qué pasa si yo me entero que tú estás vendiéndolo? Me enteré que yo te lo vendí a ti a 50 y tú lo estás vendiendo a 75. ¿Qué va a provocar Te eso? sanciono. ¿Qué, perdón? Te sanciono. Bueno, una sería atención y otra sería, yo quería con el precio. Yo que te lo estoy vendiendo a ti a 50 y tú lo estás vendiendo a mí. Pues igual lo alzas. Lo alzo, obviamente lo alzo. ¿Por qué? Porque estás haciendo un negocio a mis espaldas. Entonces yo te lo vendo ahora a ti a 70. Aquí tienes de dos. O lo sigues revendiendo a 75, que es el precio que te van a pagar, o ya no lo vendes, ¿no? Entonces, en ese momento en que lo sigues vendiendo, a lo mejor los países a los que no tenían te lo van a seguir comprando y te van a decir, ok, en un afán de que me sigas vendiendo porque yo lo necesito, yo no lo tengo, entonces te doy 80. Ya no te doy 75, te doy 80, entonces vas a ganarte 10. Pero esos 10, ¿cómo se reflejan en el precio del petróleo? Que el precio tenga un aumento, lo que decíamos, un aumento inflacionario en el precio del petróleo. Es decir, el precio automáticamente se fue elevando. ¿Por qué? Porque ahora había un mercado negro de petróleo. ¿Estamos de acuerdo? Compañeros, ¿estamos de acuerdo que había un mercado negro? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, entonces quedó claro esa idea que yo quería que ustedes rescataran. Sale. Ahora, muy bien. Les decía que hay fijación de precios. O sea, porque el precio antes se dejaba a la oferta y la demanda, ahora se fija un precio, que es el precio que yo te voy a dar. Obviamente, si eres de los que mereces que yo te venda. Si no, no te voy a vender. Entonces, bueno, en el 75 se declara, bueno, se hace la declaración solemne norte-sur. En el 76 se hace el fondo OPEP. En el 79 se hace el OPECNA. ¿Qué es el OPECNA, compañeros? ¿Han escuchado esa palabra, OPECNA? ¿Qué es el Profesor, la OPEC? verdad no. No, profe, ¿qué es? Bueno, es la Organización de
países exportadores de petróleo de América. En este caso, ¿quién era el país exportador de petróleo de América? Pues Venezuela, ¿sale? Entonces Venezuela quiere, en un intento de independizarse, quiere crear su OPECNA, pero obviamente eso que propició pérdida y control del mercado y de los precios. ¿Por qué? Porque ahora tenías dos proveedores. Antes había un solo proveedor que era la OPEP, con sus diferentes países. Ahora había dos vendedores distintos. ¿Qué podía suceder en ese entonces? Que podía haber discriminación de precios. Entonces, si no te vendían los OPEPs, pues ibas con OPECNA, que era tu otro proveedor. Hubo una pérdida del control del mercado y de los precios, porque cada quien, por ejemplo, en este caso Venezuela, ¿qué hizo para incentivar sus ventas? Si OPEP era más famoso, más conocido y todo, todos aquellos países que querían comprar, ¿qué hacía OPECNA? Como era un mercado secundario a OPEP, ¿qué hacía? Bajar sus precios. Pues sí, bajar sus Ajá, precios. ¿Bajar sus precios para qué? Para captar ese mercado. Profesor, ¿Mandé? disculpe, ¿me puede repetir las siglas de OPECNA? Organización de Países Exportadores, ¿qué? De petróleo de América. Petróleo de América, gracias. Ok, muy bien. Entonces, estamos de acuerdo en ese sentido. Entonces, ¿qué hace? Pues bajo el precio. Es la manera de acreditarte cuando tienes a un competidor, ¿no? Mira, ya te lo venden en un 80, yo te lo vendo a 70. Ven y cómprame. Es que va a decir la OPEP que va a pasar en el largo plazo. Sus ventas van a disminuir. Entonces va a decir, pues, ¿qué está pasando aquí, no? Si aquí yo era el que movía todo y ahora no me están comprando, ¿qué pasa? Entonces, en ese momento, ¿qué se da? Se le empieza a presionar a Venezuela, que debe de permanecer a OPEP. Porque eso que trajo más adelante. Hubo mercado y precios erráticos, es decir, había dos precios reportados, no había un estándar. O sea, es como el precio del dólar. El precio del dólar a lo mejor puede variar en las casas de cambio, pero hay un precio de referencia, el que reporta el Banco de México, y ese es el precio sobre el cual giran los precios. O sea, el tipo de cambio ahorita es 20,95. Es nuestra referencia. No puede bajar ni disminuir de una cierta cantidad, o sea, una banda cambiaria hacia arriba y hacia abajo. Si no hubiera un mercado regulado así, sería un relajo. Cada quien vendería el precio que quisiera. Habría gente que se iría muy arriba o gente que iría muy abajo. Entonces, eso provoca una pérdida en el control de precios que vamos a ver que más adelante se dio. ¿Por qué? Porque no estaban acomodados. Tuvo que volverse a organizar la OPEP porque a fin de cuentas vio que a todos se los estaba llevando. ¿Qué pasaba entonces en respuesta a que OPECNA vendiera más barato? ¿Qué hacía OPEP para darle en la torre? Pues incremento la producción y a tu precio que tenías, yo todavía te lo doy más abajo. Entonces, ahora se iban a OPEP porque de esa manera les quitaba el mercado. Y había un momento en que bajaban tanto el precio que ya era insostenible la producción. O sea, imagínense que vendieran por abajo del precio de producción. Pues eso es ilógico. Entonces vieron que eso les estaba perjudicando a ambos. Esa guerra de precios. Me perjudica a mí, te perjudica a ti. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo tengo el recurso y lo puedo vender incluso a precio regalado, pero a final de cuentas me va a perjudicar en que mis precios no van a alcanzar ni a cubrir mi mano de obra por la extracción del crudo en la plataforma, ¿no? O en la parte donde tengo mis producciones, no va a alcanzar ni a cubrir el costo de producción. Vieron que a la larga eso afectaba. Pues tuvieron que volverse a juntar y poner reglas claras, ¿no? Porque a fin de cuentas eso a nadie conviene, compañero. ¿Sí estamos de acuerdo en ese sentido? Sí, profe, pero entonces lo que hizo la OPEP, pues como querer adueñarse del mercado, ¿no? Pues tuvieron que volverse a adueñar del mercado. ¿Por qué? Porque vieron que no les estaba conveniendo tener dentro de ellos mismos a su competidor. Porque esa guerra de precios, de yo lo bajo, tú lo bajas más, yo lo bajo más, bájalo más tú. ¿A quién eran los beneficiados? Por los compradores. ¿Por qué? Porque el precio ya era casi regalado. Entonces, tú como comprador te conviene cuando están compitiendo entre dos, pero a las empresas no les conviene. ¿Por qué? Porque ese sacrificio en precios que hacen por no ponerse de acuerdo tiene su costo para ellos, que es que no tienen ganancias y no recuperan ni siquiera su costo de producción. Están teniendo pérdidas. Eso es parte del libre mercado, ¿no? Bueno, así es como se debería de hacer. Así es como se debería hacer, pero las empresas que tienen que hacer por fuerza, ponerse de acuerdo entre ellas, para que de esta manera no se pueda bajar el precio ni de un límite, ni se pueda subir
de cierta cantidad. A final de cuentas, las empresas se tienen que poner de acuerdo. Y eso incluso lo vemos hasta nuestros días, ¿no? Ustedes compran, no sé, una pizza en un lugar y en otro lugar, por ejemplo, y a lo mejor el precio sí cambia, pero no cambia tan drásticamente. Así, a la mitad de precio, pues no está. A lo mejor varía por algunos pesos, o te regalan alguna promoción, o te van a dar un refresco, por ejemplo, cosas así, que son más básicas. Mande. No le suena como una pelea de niños. Exactamente, y a fin de cuentas, a los dos les iba mal, ¿no? Porque a fin de cuentas el papá se quitaba el cinturón y les pegaba a los dos. ¿Qué mejor Es era? el mercado, ¿no? Es el mercado, exactamente. Entonces, ¿qué era mejor? Que entre los chavitos platicaran y dijeran, no, no hay que pelearnos mejor porque hasta nos castigan a los dos, nos quedamos sin nada y perdemos. ¿Sí, sí queda claro? Sí, sí, sí. Eso es importante. Se entiende, profe. Entiendo. Muy bien, excelente. Seguimos entonces. Ahora, ¿cuáles son sus objetivos de OPEP? Bueno, es coordinar y unificar las políticas petroleras de los países miembros y determinar la mejor manera de salvaguardar sus intereses colectivos e individuales. Lo que mencionaba hace ratito, justamente. Esto muy importante, miren, establecer un sistema de precios que asegure la estabilidad y racionalidad en los mercados petroleros mundiales. Es decir, tampoco se vale que yo tenga mucho recurso y quiera invadir la producción de mi recurso. ¿Por qué? Porque el precio lo voy a tirar. Tampoco se vale que lo haga escasear. Nos vamos a poner de acuerdo. ¿Qué cantidad ofrezco yo? Mi cuota de mercado, tu cuota de mercado, y nos ponemos de acuerdo. No, no se valdría que, ok, tú quieres vender caro. Ah, pues te voy a invadir de petróleo y a ver, véndelo caro. ¿Quién te lo va a comprar? Nadie. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, ese es el objetivo. ¿Y qué otro objetivo tiene? Buscar la instrumentación de políticas energéticas coherentes por parte de las más importantes regiones consumidoras, basadas en el costo de reemplazo de otras fuentes de energía a fin de lograr un uso más eficiente de las fuentes fósiles. O sea, el petróleo es una fuente fósil. Y el cambio gradual a energías renovables. O sea, en el fondo ellos buscaban una política energética, pero obviamente entre ellos han de decir, no, pues que nunca cambien energías de otro tipo, porque si no, mi gran negocio se me va a acabar. O sea, en este caso a los países de OPEP no les conviene, por ejemplo, energías limpias, energías eléctricas, no les conviene. Dicen que ese es el objetivo que ellos quieren o que les gustaría, pero eso nada más lo dicen de dentro para afuera, como dicen. Ese no es su objetivo es seguir vendiendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien, seguimos entonces. ¿Cómo está su estructura organizativa de OPEP? Bueno, vamos a ver que en primer lugar tenemos su conferencia de ministros, su junta de gobernadores, tenemos comités ministeriales, secretariado general y la comisión económica. Del secretariado general, que fue de la persona que vimos hace ratito, tenemos la oficina del secretariado y la oficina del auditor, oficina legal y relaciones públicas e información, división de investigación, administración y recursos humanos. Dentro de división de investigación tenemos la parte de las estadísticas, análisis de mercado y estudios energéticos. Yo les hago aquí una pregunta. ¿Por qué se escribe o por qué las palabras que son abreviaturas se escriben así RRPP o RRHH? ¿Por qué se escriben con mayúsculas y con 2 letras de cada uno? ¿Nunca se han preguntado eso? Compañeros, ¿nunca se han preguntado eso? No, profe, la verdad no. Pero sí lo han visto. O por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ¿cómo se abrevia? Pues no, tampoco, profesor. Pero nunca se han preguntado eso, ni cuando lo han visto. Pero tampoco les llama la atención, o sea, así como que no importa, ¿no? Pues honestamente es de las primeras que me percato que están así escritas, hasta que usted lo dijo. Ok, muy bien, bueno. Porque Estados Unidos, ¿cómo se escribe? Bueno, aparte de USA, que está en inglés, ¿cómo se escribe Estados Unidos? E-E-U-U. ¿Sí han visto? Compañero. Sí. Ok. Sí. Bueno, ¿por qué eso? Se los digo para que sepan las reglas. Es una regla ortográfica, eso de RRPP, RRH. Es una regla ortográfica que busca que los
abreviaturas de nombres formados por dos palabras en plural, la manera de abreviarlo es con dos letras mayúsculas iniciales de la palabra. En este caso, recursos es plural, humanos es plural. Son nombres escritos que se abrevian con dos letras iguales. RRPP. Estados Unidos. Estados es plural. Unidos es plural. EEUU. Ahora, relaciones públicas. Relaciones es plural. Públicas es plural. Entonces, RRPP. Les pregunto, ¿por qué Unión Europea no se escribe UUEE? Porque no es plural. Unión es una palabra singular, europea es una palabra singular. Por eso se pone una letra U y una letra E. ¿Estamos de acuerdo? Compañeros, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien, bueno. Es importante que sepan a veces las reglas ortográficas que son muy particulares y que en nuestro caso se ocupan de una manera amplia, ¿no, compañeros? Bueno, entonces, seguimos. Ahora, les decía yo, tenemos la estructura que está aquí. Cada una de las partes se compone así. Tenemos que la conferencia es la autoridad suprema de la organización, formado por delegaciones de los representantes de cada país miembro, encabezadas por los respectivos ministros de asuntos petroleros o por quienes los representen. La conferencia en promedio se reúne 2 veces al año. Tenemos la Junta de Gobernadores, que se forma por altos funcionarios, o sea, gobernadores que designa cada país y se encargan de la problemática diaria que afecta a la OPEP y preparar la agenda para la conferencia que se hace cada 2 años, o sea, preparan 2 agendas, porque son 2 conferencias al año. Tenemos al secretario general de la OPEP, que es el representante legal de la OPEP y su principal portavoz. Dirige el día a día del secretariado, tiene un papel relevante en el estudio de las condiciones del mercado de petróleo, coordina la política de relaciones públicas de la OPEP y su departamento legal. Esa es la función que tiene cada uno. Tenemos los comités ministeriales, que son equipos de trabajo constituidos por los ministros, que de manera ad hoc. ¿Qué es ad hoc, compañeros? A ver, esa etimología grecolatina ad hoc, ¿a qué se refiere? ¿La han escuchado alguna vez? Sí, es como acorde, ¿no? Acorde, muy bien. Acorde a. Acorde a, o sea, respecto al tema del que estamos hablando, en el contexto. Ok, muy bien. Analizan y sugieren en la conferencia asuntos que de manera coyuntural o estructural afectan al mercado de petróleo. Tenemos su comisión de economía, también la mencioné, que es la que se centra en los estudios de mercado de oferta y demanda, vigila la situación de los mercados, los precios del petróleo, prepara proyectos de resoluciones que se discuten en la conferencia, y a diferencia de la Junta, que es un papel más político, la Comisión de Economía es meramente trabajo técnico. O sea, más allá de que si están en guerra, en conflictos, hay que analizar la economía pura. Más allá de dejarnos guiar porque son mis amigos, es la política, los cuates, no. Aquí es muy técnico el asunto. Bueno, aquí está otro personaje que es abogado, ¿no? Que es el reemplazo al ministro que teníamos antes, que era Abdalal Tariki, que fue el fundador de la OPEP. Él fue el ministro de Petróleo de Arabia Saudita por 25 años. A la fecha no se sabe por qué renunció. Y en 1990 funda el Centro de Estudios Globales de Energía. Él acuñó una frase que era muy famosa, que es: la era de las piedras no se terminó por falta de piedras, y la era del petróleo no se terminará por falta de petróleo. Esa era su frase o lema más común de esta persona. Y bueno, él es el que actualmente dirige la OPEP, que es abogado. Y bueno, seguimos. En el caso de el ministro de Petróleo de Nigeria, vamos a ver que es un caso particular porque es la primera mujer que está al frente de un cargo de este tipo. Ya les había dicho yo que el ministro de Petróleo de Nigeria, bueno, el ministro de Petróleo de cualquier país, en nuestro equivalente en México sería el secretario o el director general de Pemex. En el caso de México, ¿se acuerdan del nombre del último
director general de Pemex, que fue muy famoso. ¿Se acuerdan? Que hasta incluso le iban a hacer juicio. ¿Se acuerdan del nombre de esa persona? Compañeros, ¿se acuerdan del nombre de esa persona? ¿Sí me están escuchando? Creo que no, profe. Bueno, O sea, Emilio, no. no saben quién, Emilio Lozoya, ¿vale? Él fue uno de los últimos directores generales de Pemex que hemos tenido en México y una persona muy polémica. Bueno, el puesto que él ocupa es el equivalente a un ministro de petróleo de cualquier otro país. En el caso de Nigeria, lo interesante es que es la primera mujer que asume este cargo en su país y la primera mujer que representa a un país miembro de la OPEP. Eso es lo interesante del caso, que sea una mujer que asume la responsabilidad, pero es muy bueno. Siempre es muy, muy bueno que las mujeres también estén al frente de las dependencias de las organizaciones. Es muy importante que haya un rol de género. Yo lo considero muy interesante, muy importante, ¿no? Y que no solamente sea una labor de hombres. Hay que darle oportunidad a las compañeras que también se involucren y participen. ¿Mm? Bueno, seguimos. Ahora, un hecho histórico fue el secuestro de los ministros de la OPEP. Fueron secuestrados ellos, justamente en la ciudad de Viena, en Austria, el 20 de diciembre del 75. ¿Quién fue el que organizó? ¿Quién fue, por decirlo así, el autor intelectual? Fue Coronel Gaddafi, presidente de Libia. Quien planificó el móvil, pues fue Ilich Ramírez, como le dicen el Chacal, de Venezuela. ¿Y cuál era la razón? Era el apoyo a la resistencia palestina. ¿A dónde liberaron a los rehenes? En Argelia. Por su parte de Venezuela, ¿a quién secuestraron? Pues a Valentín Hernández Acosta. Y bueno, fue un suceso que marcó la historia. O sea, la manera de presionarlos por la resistencia palestina fue secuestrando a los ministros de la OPEP. Un suceso que fue muy relevante. No voy a meterme mucho en esto, pero tiene su historia. Los sucesos de la OPEP han pasado por muchas cosas, muchas historias. Hasta aquí, compañeros, ¿alguna duda de lo que estamos platicando o hablando? Compañeros, ¿hasta aquí alguna duda o comentario que quieran hacer? No, profe. Bueno, muy bien, seguimos entonces. Ahora, el contenido, logros y debilidades. ¿Cuáles son sus logros de la OPEP? Seguridad en el suministro constante de petróleo, es decir, asegurar un nivel de producción que sea al menos mínimo, pero garantizado. 50 años, un éxito en sí mismo. Desarrollo sostenible, lo que hablábamos la otra vez, la sustentabilidad y la sostenibilidad. Preservar el ambiente lo más posible que se pueda. Fomentar el diálogo y la cooperación y fortalecimiento de empresas petroleras nacionales. Es decir, que su industria se fortalezca, que alcance precios justos y que todo se arregle por la vía del diálogo, no por otros mecanismos más bélicos que incluso pueden ser nocivos para ambos territorios, ¿no? Los que estén en conflicto. Entonces, bueno, son sus logros primordiales. Otros éxitos que han tenido es reafirmar su carácter crítico y valor estratégico del petróleo. Pregunta, compañeros, ¿qué es la soberanía del recurso? ¿A qué se refiere esto? La soberanía del recurso. Pues que es capaz de, como de producir o que tiene, es que no sé. Autosuficiencia. Sí. Exactamente, muy bien, Noel. Autosuficiencia. Desarrollar su industria petrolera con personal nacional, o sea, evitar que personal extranjero esté al frente de sus instituciones, sino que sea gente de ellos mismos. Y, bueno, obviamente establecer un liderazgo geopolítico. ¿Por qué? Porque con ellos casi nadie se mete. ¿Por qué? Porque si se meten con ellos, amenazan con reducir su producción. Y si se reduce su producción, o una de dos, o escasea o el precio aumenta. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? ¿Hasta aquí? Muy bien, bueno. Aquí están las debilidades, obviamente, pues uso del petróleo como arma política,
Si no haces lo que yo quiero, te chantajeo y no te vendo. Ausencia de un sistema de precios con visión comercial. Lo que decíamos hace rato, la visión comercial antes que la visión política. Ausencia de credibilidad interna y externa sobre los parámetros técnicos de esa industria. O sea, ellos pueden decir en cualquier momento, el día de hoy no se extrajeron tantos barriles porque tuvimos un problema. O la producción aumentó drásticamente el día de hoy o esta semana. ¿Por qué? Porque tuvimos un yacimiento nuevo. Entonces, pues eso te lo dicen, pero no hay un organismo que los audite, que los vigile, que los supervise, que en efecto sus parámetros son los correctos. Obviamente eso trae consigo que hay una dificultad para desarrollar un liderazgo interno. Obviamente no participan en los centros de investigación energética, o sea, ellos no van a participar con universidades, con instituciones que se dediquen a esta investigación, no, a ellos su visión es meramente económica. A ellos no les importa que alguien les dé una recomendación, eso no les interesa. Poca sinergia con productores no OPEP. ¿Qué es la sinergia? O sea, poca relación, poca importancia a los aspectos ambientales y falta de adopción a un mundo globalizado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todavía siguen con algunas ideas de que el mundo estuviera cerrado, ¿no? Sino, no se han adaptado al nuevo contexto, incluso implementar nuevas tecnologías, o sea, se cierran un poco, son un poco clásicos u conservadores, por decirlo así. Entonces, por favor, copien esto para que sigamos. Les doy 2 minutos para que lo copien. Ustedes me dicen en cuanto ya, compañeros. Bueno, ¿podemos continuar, compañeros, entonces? ¿Podemos seguir? Sí, profe. Perfecto, muy bien. No sé si recuerdo mal o estoy confundido. Creo que el lunes es día no laborable, ¿no? Compañeros. Creo que sí, profe, porque es día laboral, ¿no? Bueno, es que creo que el día 2. No, perdón, creo que el día 5, viernes, es no laborable. Pero acuerden que siempre se recorre al lunes. En el calendario está marcado el día 1 de febrero, que es lunes. ¿Como feriado o como cómo? De asueto, sí, feriado. Ah, ok, entonces. Calendario de la escuela. Oh, perfecto, muchas gracias, Fátima. Entonces, el lunes no habría clase, ¿no? Según entiendo, compañero. Sí, profe. Bueno, híjole, bueno, seguimos. Ahora, si hiciéramos el balance de la OPEP con respecto a Venezuela, sus puntos positivos o favorables es marcada presencia internacional, mayor conocimiento del negocio petrolero y
La pregunta sería estatización de la industria petrolera, es decir, si la industria está parada o ha habido algunas cosas nuevas, ¿no? Mejoras, adelantos tecnológicos. Ahora, sus puntos negativos es limitación de desarrollo de crudos pesados y extrapesados. ¿Se acuerdan que dentro del petróleo les dije que había crudo? Hay crudo ligero, crudo pesado y crudo extrapesado. Obviamente para refinar, si es un crudo ligero es más fácil convertirlo a gasolina que un crudo pesado o un crudo extrapesado. Ahora, otro punto negativo es el uso del petróleo como arma política y a veces hay un mal uso de los ingresos petroleros. ¿Por qué? Porque se supone que Venezuela, por ser un país rico en petróleo, ¿cómo tendría que ser la vida de sus habitantes o las condiciones de vida de sus habitantes? Tendrían que ser muy favorables, muchos servicios sociales, es un país rico. Pero ¿qué pasa con sus recursos? Que hacen un mal uso. ¿Por qué? Porque quedan en manos de unos cuantos, ¿no? Entonces, si se le diera el uso apropiado que tiene la venta del petróleo, o sea, el petróleo es de todos, entonces todos tendrían que gozar en cierta medida de un beneficio. Buenos servicios, no estar en la crisis que están, buenos precios de los productos. ¿Por qué? Porque tienen un recurso que es altamente valorado. Pero vemos que en la realidad eso no pasa, eso no existe. ¿Sale? Seguimos. Entonces, ahora aquí tenemos la geografía conflictiva de el área de influencia de los 7 países miembros de la OPEP. Tenemos aquí a Afganistán, a Irán, a Irak, Qatar, Kuwait, la parte del Golfo Pérsico, Golfo Arábico, el Golfo de Omán. Entonces, bueno, en esta parte es la llamada zona conflictiva de los países de la OPEP. Ustedes buscan esta región en sus mapas, van a ver dónde se ubica y es un lugar de mucha tensión política. Pese a que son ricos, no se logran poner de acuerdo. Estas ciudades yo creo que sí las han escuchado. Bagdad, Teherán, ¿cuál otra? Doha, por ejemplo, aquí en Qatar, Dubái. Pese a que aquí viven excelentemente bien, son unas zonas de conflicto y de tensión. Por esta zona, por este golfo, por el estrecho de Hormuz, transitan 20 mil millones de barriles diarios de petróleo. Por esta región. Aquí está la isla de Oshmush y está a un lado del estrecho de Hormuz, arribita de Dubái, abajo de Irán. Entonces, ¿se dan cuenta cómo están los contrastes? Ustedes seguramente han escuchado de Dubái, la calidad de vida de Dubái. Pues ya vieron a quién tiene de vecino, a Irán. Qatar, donde van a ser los juegos, el mundial me parece, ¿no? Qatar 2022, según. Entonces aquí está Qatar. Va a ser una zona de conflicto, donde piensan organizar el mundial. ¿Ya vieron cómo está esto distribuido, compañeros? ¿Ya se dan una idea de qué trata? Compañeros, ¿sí me están escuchando? Sí, profe. Muy bien, bueno. Entonces es importante que sepan la geografía desde un principio, que se ubiquen dónde está, nosotros para que se empiecen a buscar dónde está el estrecho de Hormuz, así en un planisferio, y ubicarlo desde lejos, ¿no? Aquí se ubica. Ahora, en 2007 fue el tercer encuentro de jefes de Estado de la OPEP, en Riyadh, Arabia Saudita, donde se reúnen los de las economías petroleramente más poderosas del mundo. Aquí están reunidos. A estos señores, ¿cómo se les llama? A los señores árabes que producen petróleo o que comercializan petróleo, ¿cómo se les llama? Jeques, ¿verdad? Sí sabíamos que se les llama jeques. Sí. Muy bien, perfecto. Continuamos. Ahora, de este evento que les enseñé la foto, que es la declaración de Riyadh, así como en el comercio internacional existen las rondas, ¿no? Ronda de Uruguay, ronda de Doha, etcétera. Bueno, aquí tienen sus declaraciones, que es como el producto de esa reunión. La primera de sus objetivos era la estabilidad del mercado global de la energía. Es decir, ellos reconocían la importancia de que los países cuenten con el bien, en este caso, el abastecimiento, en forma confiable y competitiva.
para asegurar la prosperidad global. Y también reconocen el papel determinante de la organización en la satisfacción de las necesidades energéticas globales dentro de una economía justa para productores y consumidores. ¿A qué se refiere esto? Economía justa. Bueno, la economía justa es cuando tanto unos no pierden ni tampoco los otros, sino un equilibrio para que tanto sea incentivable la producción como la compra. Es decir, si llega un precio en que es muy alto el precio, los consumidores que van a decir, no, yo no lo compro. Al productor es lo que más le conviene, el precio alto. ¿Por qué? Porque sus ingresos son mayores. Ahora, el precio bajo, ¿qué va a decir el consumidor? Perfecto, es lo que yo quería. Pero ¿qué va a decir el vendedor? No, no me conviene ni producir, no hay incentivos para la producción. No, se busca que sea justo para los dos actores involucrados, productores. El productor aquí actúa como vendedor y el consumidor que actúa como comprador. ¿Vale? Segundo punto de la declaración de Riyadh es la energía para el desarrollo sostenible, es decir, que la energía es esencial para la eliminación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el logro de metas del desarrollo del milenio, los famosos objetivos del milenio. Ahora, la comunidad del mundo ha convivido o ha convenido con diversas iniciativas el acceso fiable, económicamente viable, socialmente aceptable y ambientalmente factible de los servicios de energía, que los cuales son cruciales, sobre todo en países en vías de desarrollo. O sea, ellos apoyan a los países en vías de desarrollo, como a lo mejor con un abastecimiento seguro, energías de calidad, bueno, en este caso producto de calidad, que ese petróleo sea de calidad, ¿no? Sobre todo eso. Otro punto que fue la energía y el ambiente, de lo que se habló, fue el proceso de la producción y el consumo de los recursos energéticos, los cuales buscan cumplir con los desafíos ambientales locales, regionales y globales, acuñar el uso de tecnologías que sirvan para recursos limpios e invitar a los productores de petróleo a continuar con su papel fundamental, proveer de la energía del mundo, que es lo que finalmente se cuenta. Pensando que a futuro a lo mejor habrá otras tecnologías, pero que en el corto plazo y mediano plazo el petróleo seguirá siendo el motor del mundo. Bueno, ahora en el entorno energético. ¿Cómo nos encontramos de 1965 a 2009? En el uso de las energías fósiles. En el 65, compañeros, 2/3 partes era de consumo de petróleo. Una 1/4 parte era casi de gas, 1/10 parte era carbón y un 8% energía generada por movimiento de agua. Ahora, en el 2019, ¿cómo estamos? Se redujo considerablemente el uso del consumo de petróleo. Del 2/3 partes que había, se redujo a 1/3 parte. O sea, tuvo una disminución del 50%, por decirlo así. El gas se mantuvo casi igual, pero en el caso del carbón, se aumentó el consumo de carbón a casi 1/3 parte. O sea, la 1/3 parte que perdió el petróleo, la agarró el carbón. En la cuestión de la energía nuclear, aparece por primera vez con casi el 5%, casi el 6%, perdón, y un 7% la energía generada por agua. Disminuyó un poquito del 65 al 2009, donde se vio muy drástico fue en el carbón y el petróleo. El carbón casi triplicó su consumo al 30% del 11 que tenía, y el carbón y el petróleo perdió la mitad, o sea, una de las 2/3 partes se quedó con 1/3 parte, es la mitad. Y así es como ha venido evolucionando el consumo mundial de la energía primaria. Es decir, no sabemos qué tan bueno sea pasar del petróleo al carbón, ¿no? Porque también el carbón contamina, el carbón acaba con los árboles. Ustedes saben que el carbón es un producto que se obtiene de los árboles. Sí estamos de acuerdo en ese sentido, ¿verdad, compañeros? Compañeros, sí estamos de acuerdo en ese sentido. Sí, profe. Muy Sí, bien, profe. de acuerdo. Ahora, de acuerdo a OPEP Índice de Concentración 2007, las reservas de petróleo es de 0.15 y la producción de petróleo es de 0.15, es decir, que de lo que se saca, más bien de lo que se podría sacar al día, la mitad
se saca y la otra mitad se deja como reserva. En el caso del gas, las reservas de gas que se dejan son muy poquitas comparada con la producción que se ocupa. Entonces, bueno, son los índices de concentración. Ahora en cifras, el 79% de las reservas mundiales de petróleo, el 48% de las reservas mundiales de gas que se tienen, que son 90 toneladas métricas cúbicas, el 11% de los talados activos a nivel mundial, el 2% de los pozos activos a nivel mundial, el 42% de la producción mundial de petróleo y el 18% de la producción mundial de gas, ¿no? Es como están en cifras. Ahora, la capacidad de refinación, el consumo mundial de petróleo, la exportación mundial de petróleo, la exportación mundial de gas y la cuestión de los tanques, ¿no? Los tanqueros, de los buques, cómo andan, aquí también está. En el caso de Venezuela, cómo está, particularmente en Venezuela, no nos vamos a meter mucho. Ahora, las reservas probadas. Por eso les decía yo que hay un poco de disparidad en información. Por eso uno de sus puntos débiles de OPEP es que no muestran realmente cómo están sus cifras. Muchas de estas cosas son estimadas. Entonces las estimaciones pueden tener sesgo. Por eso se llaman reservas probadas. O sea, que a través de pruebas, estimaciones, se obtienen estos datos. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros, de profe. lo que hemos platicado? Bueno, ok, seguimos. Aquí seguimos con lo mismo, las reservas probadas de petróleo. Continuamos aquí con lo que es la relación de reservas menos producción. Como andamos aquí, también no vamos a meter mucho en esto. Los países de OPEP, cuánto está en su producción y el mundo cómo se encuentra. Gas, las cuotas que se han venido aumentando, tampoco vamos a entrar en esto. Cómo varía la producción, cómo varió del 70 al 2000, en el caso de Venezuela, Nigeria, Irak. Argelia, en el caso de Irak ha tenido muchas fluctuaciones, pero muy severas. El que más o menos se ha mantenido estable es Argelia, por ejemplo. Va en aumento, pero se mantiene estable, es casi una línea recta. Estos no tienen formas de línea recta. En el caso de Libia, pasó una producción tan alta, se desplomó. Indonesia también, Ecuador, Qatar. Ahora, ¿cómo están sus producciones? Tampoco nos vamos a meter en eso. Ahora, el futuro. ¿Cuáles son las principales organizaciones? Es EIA, WEC, AI y ExxonMobil, que son las principales comercializadoras de petróleo. ¿Ok? ¿Cuál es la premisa de la que ellos parten? Que los modelos no OPEP determinan la demanda mundial y la oferta no OPEP, y asumen que el resto para satisfacer la demanda provendrá de OPEP. Esto se denomina el llamamiento de la OPEP, es decir, aparte de los OPEPs, que son los productores principales de petróleo, tenemos a los no OPEP, los que no son de la OPEP, pero que también tienen una producción que en conjunto es una gran cantidad. Y bueno, los primeros análisis indican una alta probabilidad de que OPEP no pueda cumplir con el llamamiento. Es interesante, pero no vamos a meter mucho en esto. Algunos factores que influyen en esto, aquí los tenemos. En el mundo, cómo está el consumo de energía. Entonces, básicamente, ahí está cómo se encuentra esta situación del petróleo. Cómo se encuentra para los años venideros, cómo están. Aquí está, la OPEP en los próximos 30 años jugará un papel puente para la transición hacia un nuevo orden energético mundial, el cual los combustibles fósiles, especialmente el petróleo, tendrán menos rol protagónico. Y ya lo estamos viendo, como tenemos en el caso de las energías limpias, los autos eléctricos, ¿no? Cuestiones de ese tipo, las cuestiones híbridas, ¿no? Con uso de otras energías. Entonces, lo que se espera es que en los próximos 30 años, o sea, hablamos de esto que es del 2010, o sea, como hasta el 2040 más o menos, se disminuya considerablemente el uso del petróleo. Hasta aquí, compañeros, con lo que hemos hablado. ¿Algún comentario que quieran aportar para que ya concluyamos?
qué les pareció el tema que hoy vimos, qué consideraciones tienen, qué comentarios quisieran aportar. Compañeros, no los escucho. ¿Algún comentario que quieran hacer? Pues yo sigo en lo mismo, A ver, díganos, Itza, ¿usted sigue en lo que, perdón? en lo mismo que le había dicho al principio. Me refiero por ejemplo, lo que le había dicho, la indispensabilidad que tenemos por este producto, ¿no? De acuerdo. Porque incluso cuando usted mencionó lo de la guerra y que los países cómo se fueron a crisis por no tener esta materia prima, ¿no? Y sobre Y todo por cómo no ponerse de acuerdo, ajá. sí, cómo están económicamente tan dependiente de. La alta dependencia, exactamente. Es muy importante eso que usted nos comenta justamente. Muy bien, Itza. Bueno, compañeros, entonces nos veríamos la próxima sesión. Ya creo que sí de todo por el día de hoy. Podemos dejarlo yo creo que aquí. Ya hemos abarcado varios temas. Bueno, un gran tema subdividido en sus partes. Entonces nos veremos la próxima sesión. Que sería, me parece que el jueves, si es que no hay otra indicación, sería el día jueves. Sí, profesor, gracias. Hasta luego, gracias a ustedes, compañeros. Calificaciones las suben un ratito Gracias, de la plataforma. Buen Hasta luego. día. Buen día, gracias, compañeros. Gracias, hasta luego, buen día. Hasta luego, Magali. Buen día.